Fraile, muy temprano les contábamos de una situación de una denuncia de acoso sexual y un plantón. ¿Cómo es el asunto? La Procuraduría General de la Nación le abrió un proceso al viceministro de Asuntos Étnicos en el Ministerio de la Igualdad, Gustavo, por unas denuncias de acoso sexual a una funcionaria que la habrían obligado a renunciar. Ella incluso pertenece a una comunidad indígena que ha emitido un comunicado muy fuerte y esto ha hecho que tanto la vicepresidenta Francia Márquez como incluso la Fiscalía hayan tomado cartas en el asunto. ¿Y hay plantón hoy? Hay un plantón exigiendo su renuncia en la Plaza de Bolívar. Bueno, vamos a saludar a esa funcionaria, a Sandra Cobos. Si ustedes oyen un poquito de ruido ambiente es precisamente porque están en ese escenario del plantón. Sandra, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Muy buenos días. Sandra, ¿qué fue lo que pasó con el funcionario? ¿Cuál es la situación? Cuéntenos. Bueno, como ya lo dijeron ustedes, en ese momento voy camino a la fiscalía a enviar la denuncia que ya cursaba en su contra por acoso sexual y configuración también de acoso laboral. ¿Cómo se dio la situación de ese acoso? ¿Qué fue lo que él hizo concretamente, el viceministro, digo? El viceministro, para mí debo decir antes de responder esa pregunta que ha sido bastante difícil aceptar. En efecto, que sí se configuró un acoso sexual. En mi carta de renuncia yo simplemente manifestaba que mi renuncia se daba precisamente a la configuración de un acoso y narro allí la forma en cómo me sentí, qué fue lo que pasó, pero creo que es necesario decirlo de manera vehemente que sí hubo acoso sexual por parte de este líder indígena que hoy también está en el Poder Civil, fungiendo como viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos en el Ministerio de la Igualdad. Y Sa- debo decir que sí se configuró así porque en efecto él en ejercicio de su poder, abusando de su poder, eh, me constriñó, me realizó propuestas que no debían darse, propuestas que a mi modo de ver fueron indebidas, llegando a espacios que estaban fuera de lo laboral, un relacionamiento muy cariñoso, muy afectuoso y bastante insinuante. Usted ha dicho en su relato también ante las autoridades que, pues, que era muy tocón, que abrazaba mucho, que daba besos, que la invitaba a cosas por fuera del horario laboral, que incluso una vez usted, su familia, usted le tocó inventarse una excusa de un tema familiar para poder zafársele porque era muy insistente. Sí, sí, yo creo que ese fue uno de los varios momentos que viví de tensión, porque en efecto no sabía cómo decirle que no. Después de que me di cuenta que su invitación para ir al Caquetá, obviamente pues pensé que era en función de mis obligaciones eh, como, como funcionaria en ese momento, como servidora pública, pero después me di cuenta que no era así, porque él me decía que nos íbamos un fin de semana, que nos íbamos en su carro, al decirle, en efecto, como bien lo dices, que tenía una situación familiar con mi papá. Él me invita a desayunar para que yo llame delante de él en altavoz primos o familiares para que ellos llevaran a mi papá y poder, en efecto, irme con él al Caquetá en ese momento. Entonces sí, fue una situación muy angustiante. Incluso yo llamé de manera, no llamé, envié un mensaje de manera rápida a algunos, a mis hermanos, a un primo y a un gran amigo, para que por favor apenas yo los llamara, ellos me siguieran la cuerda, porque me sentía bastante presionada por él para que yo me liberara y me pudiera ir con él a territorio. Y pues esa y otras situaciones también que se dieron, con invitaciones obviamente fuera del escenario laboral. Estamos hablando con Sandra Cobos, que tuvo que dejar su puesto en el Ministerio de Igualdad después de una serie de denuncias contra el viceministro Nelson Lemus por acoso sexual y laboral. Sandra, aquí hay una situación que es muy especial. Esto está mal visto en todas partes, pero creo que se ve todavía peor en un ministerio que es de la igualdad, donde hay una ministra que es mujer y que ha defendido siempre los derechos de los demás, de las minorías, de todo el mundo. ¿Usted habló con la ministra? ¿Le explicó esto? ¿Qué pasó con esa situación? No, ahí debo decir dos cosas importantes. La primera es que es difícil traer al plano consciente de la normalización del asunto, porque cuando este tipo de cosas empezaron a pasar, obviamente yo hablé con algunas compañeras de la oficina que eran cercanas al viceministro, incluyendo a su asesora, manifestándole pues que me sentía súper
incómoda por las actuaciones de este personaje, sobre todo porque en una reunión con presencia de directivos, de los directores, directoras en ese momento, que hacían parte del viceministerio, el viceministro sin más ni más me coge la mano y empieza a sobármela, a masajeármela delante de ellas, una situación bastante vergonzosa, incómoda para mí, porque pues para mí no es normal que un jefe haga este tipo de cosas y además porque yo no se lo había permitido. Entonces sí fue bastante bochornoso y por esa situación y otras que ya se habían dado, como saludos muy en la mañana, muy afectuosos, ese de que él sí llega, lo abraza a uno muy afectuoso, le dice cosas a uno al oído, ese tipo de situaciones, ese tipo de comportamientos para mí no eran normales porque no los había vivido, ¿sí? Y menos de un jefe, por parte de un jefe. Así que lo manifesté, pero se normalizó diciendo pues que eso hacía parte como de su personalidad, que no lo viera mal. Pero ya después cuando me vi sometida a situaciones de presión y sobre todo cuando él me manifestó que le simpatizaba y que ese es que esa simpatía era porque en efecto yo le gustaba, ¿sí? Yo dije, no, ya esto son otras cosas. Así que intenté ir a talento humano pues para preguntar cuál es la ruta, ¿sí? Que se podía adelantar para poner una queja. Incluso fui a preguntar cómo podía hacer para trasladarme de dependencia, considerando que al Ministerio de Mujeres llegaba alguien que conocía mi trabajo y hablé con esa persona y esta persona me dijo, pues averigüemos para ver si puedes trasladarte. Hice todas las indagaciones, pero debo decirlo aquí, junto con unas acciones que también adelantamos con un compañero del viceministerio en atención a poder buscar, no sé, un respaldo institucional que nunca lo hubo, nunca lo hubo. Nunca se vio ni se vivió que al interior del ministerio hubiese un espacio seguro, un conducto regular que le permitiera a una manifestar lo que estaba pasando de manera tranquila y segura. Es más, hay algunas funcionarias que también vivieron situaciones similares a las mías, casos que yo conozco, pero por respeto a ellas no voy a decir sus nombres porque me lo han pedido, pero que hoy están y me dicen, tenemos miedo de todo lo que está pasando al interior. Y uno dice, claro, si uno tiene miedo es ¿por qué? Porque en su momento yo intenté buscar, ¿sí? Quien me escuchara, ver de qué manera yo podía actuar, y lo que encontré fue una normalización de una parte y de otra parte, pues que había un silencio institucional que no era cómodo y que en efecto sentía que no me permitía de manera tranquila poder exponer mi caso. Es más, no sé si será cierto o no, pero hay un mensaje en redes donde una chica que hacía parte de la oficina de comunicaciones manifiesta que ella también fue acosada sexualmente, que ella sí lo habló, intentó activar el comité de convivencia laboral, pero a ella sí con la desafortunada consecuencia que dice que la echaron, ¿sí? Yo por lo menos creo que mi carta de renuncia es un ápice de lo que intenté hacer elevando mi voz para irme por lo menos con un poquito de dignidad de la que me había sido arrebatada en ese espacio debido a las insinuaciones que me hacía el viceministro, pero también las consecuencias que hubo por no atender precisamente Claro. a ese tipo de insinuaciones. Sandra, ¿a usted le bastan las explicaciones que dio el viceministro? ¿Se siente satisfecha, por ejemplo, con lo que hizo la vicepresidenta Francia Márquez, de reunirse con la fiscal, de crear una línea para que las mujeres denuncien acoso dentro del ministerio? ¿O para usted se debe ir más allá? Ya hoy se abre el proceso en la Procuraduría. Sí, claro, yo creo que uno tiene que ser consecuente precisamente con este proyecto político del cambio, ¿no? Y ahora entiendo a muchas mujeres que se encuentran en situaciones incluso peores que las que yo viví, de ese miedo, ese temor, esa vergüenza y esa culpa que a veces nos cobija, porque en efecto uno se da cuenta que la palabra de una como mujer a veces no vale frente a quien fue el victimario. Y en ese sentido yo incluso lo decía con alguien que había hablado, creo que con un medio lo decía, ella en su condición étnica yo pensé que iba a ser más aurora, porque en efecto hay una situación que todavía está, o sea, este personaje todavía está allí
que sigue generando miedo, que sigue generando división, que incluso sigue mandando un mensaje equivocado hacia el interior del movimiento indígena y que es totalmente inconsecuente con la política del cambio. Entonces, pues realmente sí esperaba que hubiesen medidas más contundentes, por lo menos que alguien de allá me contactara, y después de prácticamente 8 días de haber presentado mi renuncia motivada, la explicación de por qué me fui, porque no me quería ir en silencio, pues una chica del ministerio que me dicen que la asignaron del Viceministerio de Mujeres se contacta conmigo para decirme que podemos activar la ruta con la Casa de Igualdad y Oportunidades de Reusercillo a cargo de la Secretaría de la Mujer. ¿Sí? Entonces, pues todo esto toma forma en el sentido estricto de que institucionalmente no estábamos preparados para una situación de esto, o no se estaban preparados para una situación de esto. Sandra, tengo una última inquietud porque me quedó una duda. Usted nos dijo al comienzo de la entrevista que para él era difícil aceptar la situación de acoso sexual. ¿Es que él creía que estaban de novios, que estaba en plan romántico o qué? Para él no, para mí fue difícil aceptarlo porque, por lo que digo, por la situación de normalización que se vivía al interior, pero por eso hoy me atrevo a decirlo y voy con esa convicción directamente a la Fiscalía para decir lo que me he mantenido y es, estoy diciendo la verdad, mi testimonio se cimenta sobre la verdad y sobre la dignidad que siento que perdí. Ya la justicia se encargará de determinar cómo proceder, pero por lo menos la voz fue alzada y creo que eso es lo que recogen muchas mujeres que me han escrito y que hoy están invitando a una movilización en la Plaza de Bolívar. Entonces, con la convicción de la voz de ellas también, es que me atrevo a decirlo de manera clara y contundente, porque sé que todo eso tiene consecuencias de diferentes tipos. Yo también estoy exponiendo a mi familia con esta situación, pero incluso mi pueblo que ya se pronunció, y es porque hay una indignación y se exige realmente justicia. Pues muy valiente usted, Sandra, le digo, hacer la denuncia públicamente, poniendo la cara con su propio nombre, mencionando al funcionario acusado y para más preocupación de todos, sabiendo que puede haber otros casos en este momento en el ministerio y ojalá la señora ministra y vicepresidenta tomara algunas medidas un poquito más contundentes en lo que tiene que ver con el funcionamiento del ministerio, más allá de lo que haga la justicia en Colombia. Sandra, muchísima suerte y gracias por compartirlo con la audiencia de 6 AM. A ustedes muchas gracias.